6:50 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, como siempre, agradeciendo su sintonía. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la mañana de hoy. Se trata de la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Nora Bracho. Un gusto que nos acompañe, bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre es un placer que comparta con nosotros. Queremos hablar con usted porque el Estado Zulia es uno de los más afectados desde el mes de marzo, cuando se presentó el primer mega apagón en el país y que siguen presentando fallas eléctricas constantes. Se presenta un nuevo mega apagón. ¿Cómo está Zulia en este momento? Bueno, la verdad es que con mucha precariedad, una situación muy grave, una situación muy difícil para nuestro estado, así como el occidente del país y toda Venezuela, pero efectivamente, como tú lo has dicho, el estado Zulia está en estos momentos apagado. En este instante, por ejemplo, en la ciudad de Maracaibo, todavía, desde antes de ayer, no hay electricidad y horas antes del apagón general en toda Venezuela, no había electricidad en Maracaibo y en el estado Zulia, y hasta esta hora todavía no ha sido restituido el servicio eléctrico en nuestra región. Se habla sobre un plan de administración de cargas. ¿Realmente se ha respetado este plan? Mira, en zonas sí se está aplicando de 6 horas esa administración de carga. Está 6 horas el servicio eléctrico, 6 horas se suspende y en muchos eventos se cumple, pero en otras circunstancias pasan los hogares venezolanos, los hogares zulianos, 20 horas sin servicio eléctrico. Te podrás imaginar lo que esto significa. Y lo que esto significa no solamente para las familias que ya tienen una situación precaria, que ya tienen una situación económica sumamente grave, difícil, en donde las madres tienen que pasar toda la noche soplando con un cartón a sus hijos, en donde los padres pasan toda la noche desvelados, en donde tienen que ir a trabajar, donde no hay un transporte público, porque es que siempre tenemos que insistir, no es solamente el hecho que no hay electricidad. Al no haber electricidad, que es el primer eslabón de los servicios públicos, no hay tampoco agua, no hay conectividad, no hay comunicaciones, no hay telefonía, no hay internet, por lo tanto no hay tampoco puntos de venta. Esos puntos de venta entonces estropean el día a día, porque tampoco hay efectivo en el estado Zulia. La situación es tan dura y tan precaria que ni siquiera no hay gasolina tampoco, porque además de la situación de escasez de gasolina que hay, al no haber servicio eléctrico, tampoco las estaciones de servicio están en funcionamiento. Esto redunda en el transporte en la ciudad de Maracaibo. O sea que tenemos prácticamente una ciudad colapsada, una ciudad paralizada, que en otrora le brindaba a toda Venezuela un aporte importante al PIB de nuestra nación y que hoy está en unas condiciones precarias. Recordemos que nosotros producíamos leche, carne, plátano, petróleo. Ya eso está en total decadencia en nuestro estado. El 70% del comercio está completamente cerrado en nuestra región. ¿Por qué razón? Porque las horas productivas de nuestra región no hay electricidad, no hay servicio eléctrico. Diputada, con respecto a la electricidad, se habla de un nuevo ataque electromagnético, así lo han catalogado por parte del Ejecutivo Nacional. El diputado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusaba a Winston Cava de este nuevo mega apagón. Esto por haber dicho o alertado que en el país no estaba funcionando el sistema eléctrico de manera adecuada y que no se estaban haciendo los mantenimientos ni los trabajos correctivos. El día de ayer fue detenido por unas horas el hijo de Winston Cava. ¿Qué información maneja? Mira, al principio nos daba risa este tipo de aseveraciones, el siempre culpar a terceros de lo que debe ser la responsabilidad, porque a la postre son ellos los que están administrando el servicio eléctrico de nuestra nación. Y lamentablemente no se hacen responsables nunca de nada. La culpa siempre la tiene un tercero, el imperio que contraataca, los extraterrestres, el rabipelado, el guacamayo, bueno, ya se han metido con toda la fauna animal de nuestra nación. Pero en esta oportunidad tiene nombre y apellido de la persona que están acusando. Pero en este instante, no, dijeron que era un ataque electromagnético. Quisiéramos profundizar qué es ese ataque electromagnético, porque realmente, ¿será que vino Magneto de los X-Men, de la película, de la fantasía? Porque es que viven en una fantasía. Yo quiero que la gente en sus casas me responda. ¿Cómo se acerca uno, por ejemplo, al Guri?
¿Cómo se acerca uno a estas instalaciones que están mega protegidas Se por habla de que están militares? custodiadas. Por supuesto, custodiadas. Uno se acerca. Nosotros desde la Asamblea Nacional, la Comisión de Administración y Servicios, fuimos a hacer unas inspecciones a las distintas termoeléctricas en la región zuliana. ¿Tuvieron acceso? Y no nos dieron acceso. Solamente en una pudimos llegar, que fue Termozulia, porque estaban totalmente desprevenidos. Pero la verdad verdadera es que inmediatamente había un militar que decía, epa, ¿para dónde va usted? Entonces, ¿cómo es que ¿Y ellos ustedes hicieron acusan? los trámites ¿Cómo es que antes para ellos poder llegar hasta allá? No, realmente, y además que no tenemos que hacer ningún trámite. La Comisión de Administración y Servicios tiene el deber de inspeccionar la situación del sistema eléctrico en toda Venezuela ante esta tragedia que nosotros estamos viviendo. Eso fue el año pasado, pero lo que te quiero decir con esto es que no hay acceso a las instalaciones del sistema eléctrico de nuestra nación. ¿Cómo es que Winston Cavas, un señor y el ABIEN, que está constituido por unos profesionales que lo único que han hecho es alertar la situación del sistema eléctrico nacional? ¿Qué harían inteligentemente? Llamen a los expertos. ¿Qué haría un gobierno serio, que no sabe, porque lamentablemente han cometido demasiados actos de impericia, de incapacidad? ¿Qué haría un gobierno serio? Llame a los mejores, llame a los expertos, como lo es el ABIEN, como lo es el Colegio de Ingenieros, como tantos expertos que tenemos en nuestra nación en cada una de las materias, que son las personas que saben, y de eso es de lo que se trata, gobernar con los mejores, pero esto no ha sucedido en Venezuela. Estos profesionales de la ingeniería eléctrica nos están queriendo declarar en este momento por el caso de Winston Cava. ¿Es una medida del gobierno para que los ingenieros no se pronuncien? Sí, por supuesto. Es una medida, es que lo escuchamos perfectamente cuando Jorge Rodríguez ayer veladamente amenazaba, cuando hablaba y decía de la situación del sistema eléctrico de nuestra nación, lanzaba amenazas. Cuando oímos a Diosdado Cabello antenoche, lanzaba amenazas constantemente de una manera muy pasivo-agresiva, pero lo hacía terriblemente. Esa persecución constante, esa amenaza constante, y lo vivimos, lo vivieron los funcionarios de la BIEN, los ingenieros más bien de la BIEN ayer. Al hijo de Winston Cavas lo apresaron ayer en horas de la tarde. ¿Qué tiene que ver un joven hijo de un señor? Entonces, esa es la forma y el talante y el comportamiento del que no es demócrata, del que no tiene la razón, del que actúa con violencia. Y día a día estos señores se comportan de esta forma. Diputada, pero también, por ejemplo, ellos aseguran o dicen de que la oposición es responsable de esto porque han habido declaraciones, se han pronunciado y dicen que vienen días más duros para Venezuela. Hablaba Winston Cava de lo de nuevo Mega Apago, entonces atribuyen a que entonces la responsabilidad es de la oposición y aquellas personas que se han pronunciado para decir qué puede estar pasando en el país. Mira, desde hace mucho tiempo se ha venido anunciando esta situación, y es que tenemos que recordar que el mismo Hugo Chávez ejecutó una emergencia eléctrica en Venezuela en el año 2009. O sea, no es una cuestión nueva. Esto se viene anunciando desde hace muchos años, que esta situación que estamos viviendo en estos momentos llegaría. ¿Por qué razón? Porque no hay mantenimiento preventivo ni correctivo, porque no hay una inversión seria en el sector eléctrico. Claro, pero ellos se agarran que en el 2009 era por el caso de la sequía del Niño. Entonces ellos no están asumiendo de que existían en ese momento. Pero con esa excusa, con la excusa del Niño, se dieron 42 contratos a dedo con ese decreto de emergencia. Fueron 42 contratos de una inversión que nunca llegó a tal. De esos 42 contratos, solamente 2 se dieron por la vía legal, hicieron su licitación. 40 de ellos se hicieron a dedo en empresas de maletín. Esa inversión se perdió en los bolsillos de toda esa camarilla que rodea a Nicolás Maduro y de esas empresas como Derwick que se robaron el dinero de nosotros. No hicieron las inversiones debidas en el sector eléctrico de nuestra nación, y hoy por eso es que estamos padeciendo la situación terrible y precaria en el sistema eléctrico nacional, porque dependemos simplemente o totalmente del Guri, porque no hay producción termoeléctrica. ¿Sabías que termoeléctricas de nuestra nación fueron instaladas y resulta que no les hicieron las aducciones de gas? Entonces una termoeléctrica que necesita combustible no lo tiene. Una termoeléctrica necesitaría, por ejemplo, 80 camiones de combustible. ¿Cómo se llevan esos 80 camiones de combustible a unas instalaciones donde ni siquiera hay camiones
en nuestro país, 80 camiones de combustible, o el gasoducto. No hicieron el gasoducto, no hicieron esas instalaciones, se robaron los recursos, insisto, y todo lo que estamos padeciendo en todos los servicios públicos de nuestra nación es producto de la corrupción. Cuando nos Si habla de la escudriñamos corrupción, cada área, cuando son- nos es habla ahí producto de la corrupción, en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hablaba sobre la corrupción. Y vemos representantes del gobierno nacional, desde cargos más bajos hasta cargos más altos, diciendo de que Michelle Bachelet miente con respecto cuando dice que hay corrupción en Venezuela. ¿Realmente miente? Ahora resulta que Michelle Bachelet es inconveniente para este gobierno, por decirlo así, por decirlo elegante, gobierno. Pero la verdad verdadera es que la señora Bachelet lo único que hizo fue reflejar en su informe la tragedia que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Esa es la realidad. No hay, es más, de verdad que es peor aún la realidad de lo que nosotros vivimos a diario en nuestra nación. Michelle Bachelet simplemente hizo su trabajo y lo cual se lo agradecemos porque tuvo la gallardía de hacerlo, de hacer lo que correspondía a lo que es su cargo de defensa de los derechos humanos en toda América y que sencillamente dijo y reflejó la realidad. Hay actos de corrupción. Te voy a poner un ejemplo sumamente simple. Odebrecht. Odebrecht ha sido investigado en 8, 9 países por actos de corrupción. Han sido apresadas personas en esos países donde han sido realizadas las investigaciones. Y resulta que aquí en Venezuela no se permitió hacer la investigación. Hicimos desde la Asamblea Nacional las denuncias pertinentes. Y aquí en Venezuela fue tapar, intentar acallar esos actos delictivos y no se investigó. No se llevó preso a nadie, no se hizo absolutamente nada, porque es que están inmersos en una cofradía delictiva, lamentablemente. Se tapan unos a otros las actuaciones ilegales, los hechos de corrupción, se los tapan. Y yo siempre lo he dicho, un hecho de corrupción aquí tapa otro hecho de corrupción. Un escándalo va tapando otro y así hemos ido en este gobierno. Vamos a ver en la próxima parte sobre la aprobación en segunda discusión sobre el TIAR. Vamos a hacer la pausa. En la próxima parte seguiremos conversando con Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Así que si tiene preguntas o comentarios, nos los pueden hacer llegar a través de las redes sociales, @primerapágina, etiqueta Primera Página. Ya regresamos.